Buenas tardes a todos, soy Carlos Molina. Antes que nada, en nombre de Armando Álvarez, de Grupo Armando Álvarez, me gustaría darle la bienvenida a este nuevo webinar que vamos a celebrar sobre control biológico. Para comenzar, me gustaría comentarles un poco quiénes somos. Grupo Armando Álvarez es una empresa 100% familiar y es una empresa 100% privada y representa una de las mayores empresas familiares de España, con origen cántabro y presencia internacional. A través de nuestras 17 empresas que conforman nuestro grupo, cubrimos las necesidades de sectores muy diversos, pero que se complementan entre sí, desde envases, embalajes o agricultura hasta logística y energías renovables. Desde el Grupo Armando Álvarez hemos apostado por un modelo de economía circular que garantice un crecimiento sostenible en el tiempo, promoviendo la optimización de los recursos, reduciendo el uso de las materias primas y reutilizando los residuos mediante el reciclaje para darles una nueva vida. Esto nos permitirá seguir creciendo en los mercados en los que participamos, al tiempo que contribuimos con nuestra actividad a construir una sociedad más inclusiva, justa y sostenible. Ariplastic Community es la plataforma online de Grupo Armando Álvarez, especialmente dedicada al mundo de la agricultura, donde nos centramos en ofrecer contenidos de valor para nuestros lectores. Realizamos webinars con cierta frecuencia en donde abordamos diferentes temas relacionados con la agricultura. Tenemos un canal de podcast llamado Ariplastic Community que os invito a buscar en Spotify para suscribirse, en donde también entrevistamos a especialistas de cobertura de cultivos, ensilado, acolchados y protagonistas en general del mundo agrícola. También disponemos de un canal de YouTube con vídeos de interés para el sector y un amplio archivo de publicaciones en la web con noticias, tendencias, ebooks e información de valor relacionada con la agricultura. Si queréis estar al día con todo lo que hacemos y próximos eventos a celebrar, os invito a suscribiros a nuestra newsletter a través de la web ariplasticcommunity.com. Para el día de hoy contamos con la presencia de la empresa Biosur. Desde el Grupo Armando Álvarez queremos agradecer a Biosur por aceptar la invitación a desarrollar con nosotros este nuevo webinar sobre control biológico. Biosur es un referente en el sector con más de 20 años de experiencia. Es una empresa que une innovación y biología para ofrecer al agricultor soluciones eficaces y sostenibles, respetuosas con el medio ambiente. Biosur realiza un trabajo de acompañamiento, asesoramiento y guía para solucionar las necesidades de los agricultores en sus cultivos de la forma más natural posible. Ofrece una amplia gama de soluciones sostenibles para la agricultura, como productos nutricionales para los cultivos, para una polinización óptima o para el control biológico de plagas, que es de lo que hablaremos precisamente en el webinar que vamos a celebrar en unos minutos. Antes de empezar con el webinar, me gustaría presentaros a Sara Zapata Morero, quien es la representante de Biosur que nos ha acompañado durante el día de hoy. Sara es desde el 2015 coordinadora técnica de la zona del Poniente Almeriense en España de la empresa Biosur. Estudió biología en la Universidad de Granada y realizó el máster oficial en horticultura mediterránea bajo invernadero en la Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería. Sara está especializada en cultivos protegidos en el área de control biológico y realizó prácticas en el Departamento de Desarrollo de la empresa Rixon Ibérica, especialmente en el área precomercial centrada en la investigación de enfermedades vegetales. Bienvenida, Sara, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación a participar con nosotros en el webinar. Antes de darte paso, Sara, me gustaría recordarle a los asistentes que abajo del chat, en la plataforma, tienen un apartado para ruegos y preguntas que una vez finalices la presentación podremos responder. ¿Vale? Me gustaría recordarle que hagan uso de ese apartado para lanzar las preguntas que tengan y que intentaremos responder una vez finalicemos la presentación. Nada más, Sara, muchísimas gracias y te doy paso con la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por invitarme a poder realizar este webinar con vosotros. Espero, bueno, sobre todo gracias a los participantes, a los que están con nosotros en el día de hoy. Espero que sea de vuestro agrado en la presentación y, bueno, no dudar en preguntar lo que os haga falta a lo largo de la presentación, ir anotando todo y luego ya aclaramos dudas. Bueno, primeramente voy a explicaros de lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hacer primero hablar un poquito de lo que es el control biológico, la polinización natural, que es a lo que nos dedicamos nosotros. Hablaremos de las principales plagas que tenemos en el sector agrícola aquí en la zona de Almería.
Obviamente los insectos auxiliares, toda nuestra gama, la que nos solemos usar según el problema que tengamos, cómo introducimos todos esos auxiliares al sistema. Luego nos vamos a centrar en un tema que yo creo que es bastante importante hablar, que es de las estrategias frente al tris parvispinus, ¿vale? Y las soluciones que aportamos nosotros a este tris. Es una nueva plaga que nos está afectando últimamente en estas 2 últimas campañas y la verdad que hay preocupación en el campo sobre ella porque todavía está en estudio. También hablaremos pues, del control biológico en el suelo, no solamente en la vía aérea, sino en el suelo, del control biológico conservativo, que es muy importante, plantas de reservorio, biodiversidad. También las mejoras frente a las estrategias que estamos usando para el control biológico frente al pulgón, ya que es otra de las plagas que más quebraderos de cabeza nos da, sobre todo en primavera y en otoño. Y también hablaremos de estrategias frente a la mosca de la fruta, la Ceratitis capitata, que estos últimos años también nos está afectando bastante en nuestros cultivos. Y por último, haré un inciso de la importancia de saber elegir un buen plástico de cubierta adecuado para que no nos interfiera a la hora de trabajar nuestros polinizadores y nuestros insectos auxiliares. Bueno, pues como bien decía Carlos, Biosur es una empresa referente en el sector agrícola. Se fundó en el año 1999, llevamos más de 20 años de experiencia, yo llevo ya casi 10. Y bueno, esto es, cada año se aprende, cada campaña se aprende y seguiremos aprendiendo mientras esté trabajando en esto, porque es lo que tiene la naturaleza, ¿no? Vas aprendiendo sobre ella, ella de ti, y consiste en eso. Y bueno, también decir que Biosur es una empresa que nosotros nos dedicamos a acompañar al agricultor desde el inicio hasta el final de su cultivo, asesorando y dándole las mejores soluciones a los problemas que le pueden surgir a lo largo del cultivo. Y bueno, pues obviamente tengo que decir que Biosur es pionera en la polinización biológica. Simplemente que sepáis que nosotros trabajamos con abejorros de la mayor calidad, que podéis, si lo necesitáis, nada más que ponernos en contacto con nosotros para poder así realizar un mejor cuajado y calidad de vuestros cultivos y así tener un buen rendimiento de vuestra cosecha. ¿Vale? No solamente usamos la polinización, o sea, los abejorros en la zona de Almería, ¿vale? En pimiento, en tomate, sino que también nos vamos a trabajar a zonas de fuera, no solamente es provincial, sino nacional. Trabajamos en almendros, en diferentes tipos de cultivos y tenemos técnicos profesionales en cada uno de las diferentes provincias. Bueno, vamos a empezar con lo que realmente es una de las cosas más importantes de este webinar, que son las principales plagas que tenemos en nuestros cultivos aquí en la zona de Almería. Los pulgones, como estáis viendo ahí a mano izquierda, se diferencian de 2 tipos, lo que son los pulgones de mayor tamaño y los pulgones de menor tamaño. Ambos nos afectan ya por igual. Antiguamente los de menor tamaño son los que más nos afectaban, pero en la última otoño-primavera los de mayor tamaño también nos están afectando bastante. Luego os contaré, entraremos en lleno sobre este tema y os iré explicando más o menos qué son las estrategias que usamos para uno u otro, ¿vale? Luego, por otro lado, tenemos los ácaros, como la temida araña roja, la araña blanca, que ahora nosotros ya hemos empezado la campaña aquí, por la zona sobre todo de Berja y de Dalía, los pimientos tempranos y obviamente falta de humedad, calores extremos, olas de calor, pues este tipo de ácaros son uno de los que más problemas nos suelen dar. Luego, por otro lado, tenemos los lepidópteros, como puede ser la tuta absoluta, que nos ataca bastante al tomate. Por otro lado, la mosca blanca es muy conocida, muy famosa, nos afecta prácticamente a todos los cultivos de esta zona, transmisora de virus, que no he dicho antes, pero los pulgones, algunos tipos de pulgones, los de menor tamaño también son transmisores de virus. Y por otro lado, los tisanómetros, donde entran nuestros tris, el tris parvispinus, que es del que vamos a hablar luego centradamente, y de nuestro tris franquiniela, el que lleva dándonos guerra todos estos años atrás, que sí es transmisor también de un tipo de virus. Bueno, como ya todos sabéis, pues dentro de cualquier ecosistema, cada plaga tiene su enemigo natural, que eso es lo que os voy a hablar ahora mismo. Ya os he dicho más o menos las plagas que nos suelen afectar en esta zona y ahora voy a hablar de la gama que nosotros usamos en este sector. Por un lado voy a hablaros de depredadores y por otro de parasitoides, avispas parasitoides. Vamos a empezar por los depredadores, que ahí es donde tenemos el Amblyseius swiski, el famoso Amblyseius swiski, un ácaro todoterreno, un ácaro que se adapta muy bien a los diferentes tipos de condiciones climáticas.
Obviamente hay a veces que cuando hay condiciones extremas de calor, ya no hablo de frío porque en la zona de Almería es más bien el calor lo que nos puede afectar a la hora de instalar nuestros insectos auxiliares. Siempre hay momentos que ya os comentaré más adelante que estos insectos necesitan ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, este ácaro es un ácaro que se alimenta de mosca blanca, de trips, de arañas, de diferentes tipos de plagas que tenemos. Entonces, realmente el Amblysellus wiki es del que todo el mundo piensa cuando se habla de control biológico, porque es así, es un todoterreno y es el que siempre vamos a usar en casi todos los cultivos tanto pimiento como pepino, berenjena, incluso luego primavera como melón y sandía. Luego abajo podéis ver el Phytoseiulus persimilis. Este es un ácaro que es bastante específico porque solamente se alimenta de araña roja, como he dicho anteriormente. Ahora mismo estamos en unas condiciones que la araña roja nos ataca mucho, pues no podemos olvidarnos de dar una buena instalación de Amblysellus whisky y también de hacer referente al Phytoseiulus persimilis, que nos va a ayudar también a bajar bastante ese tipo de poblaciones. Luego, por otro lado, tenemos las chinchas hemípteras, como el Orius labegatus. Nuestro Orius pues, realmente lo usamos para bajar las poblaciones de trips adultos, ¿vale? Este es un bicho que se instala perfectamente siempre que haya floración, polen, y si hay trips, más todavía. Es uno de nuestros bichos más voraces y que nos ayuda muchísimo a mantener las poblaciones a raya de trips, tanto de trips franquiniela como el del parvispino, que más adelante os explicaré. Por otro lado, las chinches dísteros como el Nesidocoris tenuis. Este es un insecto que se alimenta mucho de mosca blanca y también de trips. Realmente lo utilizamos en el control biológico sobre todo en tomate y en berenjena, y empezamos a trabajar con él desde el semillero. La gran mayoría ya de los semilleros de la zona ya están trabajando con el control biológico desde el inicio, y deciros que es muy importante hacerlo así. Pero bueno, en el Secoristoni llevamos ya muchos años que se trabaja desde el semillero. Y bueno, con este bicho tenemos que tener también cuidado con las dosis adecuadas, que un especialista te ayude a saber las dosis que tienes que aplicar, tanto en el semillero como en el cultivo, ya que el fitófago se puede convertir también en plaga, así que tenemos que llevar esas cosas controladas. Por otro lado, saltándome la avispa, porque siguen los depredadores, tenemos la mariquita, las crisopas. Estos son unos depredadores que se comercializan también, pero los tenemos autóctonos aquí y suelen entrar mucho en las fincas, sobre todo cuando hay problemas de pulgón y en la primavera. Y sobre todo lo usamos como depredador a la hora de intentar bajar los focos de algunos tipos de pulgones. Bueno, algunos tipos no, todos los tipos de pulgones, porque se alimentan de todo tipo de pulgón. Y bueno, ya más adelante explicaré más cosillas sobre el tema. Luego, por otro lado, tenemos los mosquitos, como pueden ser los sonidos como las filoletes y los sírfedos, que son dípteros. Este tipo de insectos también son bichos que nos ayudan muchísimo a la hora de bajar las poblaciones de pulgón. Y simplemente porque todos estos adultos, ya os haré referencia más tarde, todos estos adultos se alimentan de néctar y polen. Por eso la importancia de tener plantas reservorio y tener mucha floración durante todo el ciclo de cultivo. Ya luego haré inciso en eso. Bueno, seguimos. El ácaro del suelo, Macrochele robustulus, es el ácaro del que nos vamos a centrar a hablar bastante, porque es el que nos va a ayudar a controlar realmente el control biológico en el suelo. Estamos muy acostumbrados a hacer control biológico en la vía aérea y en el suelo no estamos acostumbrados a tratar, y realmente hay que echar también insectos que nos ayuden a comerse los diferentes estadios ninfales que hay en el suelo de diferentes tipos de plagas, que ya entraremos luego. Y por último, las avispas parasitarias, los himenópteros, como pueden estar viendo ahí, un tipo de afidio parasitando pulgón, o el Eremigora mocelus parasitando mosca, hueva de mosca blanca, o el Diglifus, que también ayuda al tema del minador de las hojas, en diferentes cultivos. Bueno, eso era un poco lo que quería explicaros de los insectos, que la gama, ¿no? Tenemos una gama súper amplia, pero bueno, para más o menos los que se conocen y los que más se suelen trabajar. ¿Cómo introducimos estos auxiliares al sistema, o sea, a nuestro invernadero, a nuestro cultivo? Primeramente, tenemos que respetar los plazos de seguridad de los químicos que usemos. A veces se nos olvida y decimos, va, con un par de días es suficiente. No, no es suficiente, hay que dejar el plazo de seguridad según los diferentes tipos de tratamientos que hayamos dado. Os recuerdo que los químicos son acumulativos. Vale que el calor degrada, etcétera, etcétera,
Pero luego nos encontramos con sorpresas, las sorpresas de que los insectos auxiliares no se instalan y realmente es por no dejar el plazo de seguridad que realmente se indica. Si se dice, es por algo. Y si a veces no dejas ese plazo de seguridad y se instala, es porque has tenido suerte. No os confiéis. Eso por un lado. Por otro, pues deciros lo que está comentando hasta ahora, ¿no? Nosotros, en la empresa de Biosur, tenemos muchos técnicos profesionales asesorando en el campo desde principio a fin. Entonces nosotros cuando vamos a ir diciendo cuál es el momento oportuno de hacer la suelta, según plazo de seguridad, según también el porte de la planta, cómo está la floración, como he dicho anteriormente, hablaremos más tarde también sobre ello, plantas reservorio, todo lo que ayude a que todos esos insectos tengan refugio, tengan alimento y puedan adaptarse bien al medio, ¿vale? Pues como estaba explicando anteriormente, ¿qué necesitan los auxiliares para esta instalación? Refugio, un ambiente libre de residuos y una variabilidad de alimentos, que con lo que he comentado yo creo que queda dicho. Bueno, vamos a entrar en el tema que yo creo que muchos de vosotros estabais ya deseando entrar, que es en las estrategias que usamos nosotros, Biosur, frente al Tris parvispinum. Y bueno, ahí estáis viendo realmente un cultivo de pimiento, donde en la imagen de la derecha se ve un pimiento, pues un cogollo, que lo veis que está bastante dañado por el Tris parvispinum, ¿vale? Mucha gente lo confunde con la araña blanca. Mm, Algunos datos que podemos daros, pues realmente cuando tú te pones a mirar la planta, si tiene Tris parvispinum, vais a ver el Tris parvispinum para poder diferenciarlo realmente de la araña blanca. Aún así, los ápices se quedan como más hacia arriba, ¿vale? Es como que cuando se arrugan, suele hacer los ápices de la hoja hacia arriba. Y bueno, también hay gente que lo puede confundir con virus. Sé que es un poco complicado identificar, pero para eso estamos nosotros, para que nos llaméis, vayamos a la finca y os ayudemos. La imagen de en medio estáis viendo realmente una hembra de Tris parvispinum, y luego ahora lo comentaré, por eso es bastante identificable porque es más grande, tiene realmente, es más oscura homogéneamente y demás. Luego a la izquierda tenéis un pimiento en el cual ya la población de Tris parvispinum la ha afectado bastante y no se puede ni siquiera comercializar. ¿Vale? Bueno, primero voy a hablaros de la distribución realmente geográfica de este insecto. El Tris parvispinum procede del origen del sudeste asiático y realmente, pues bueno, vosotros ya sabéis que las condiciones de esa zona pues son temperaturas prácticamente suaves, de unos 24 grados y una humedad relativa realmente alta. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahora mismo estamos en un momento en el que las temperaturas son muy extremas, en que no hay humedad, por lo cual ya tenemos alguna finca que otra con Tris parvispinum, pero las poblaciones están más o menos aún controladas. Cuando lleguemos a la época de octubre y noviembre, que es realmente cuando el pimiento ya ha cuajado, ya tiene su fruto, ya estamos madurando, incluso engordando y madurando ese fruto de los pimientos tempranos, es cuando esa población se va a poner fuerte y agresiva. Ya lo explicaré más adelante. Por eso la importancia de hacer el control biológico exhaustivo desde el inicio del trasplante hay que empezar a trabajar con el control biológico. Mucha gente me dice, bueno, pues más adelante, como ahora no tengo plaga, pues más adelante actúo. No, el control biológico no consiste en eso. En el control biológico es muy importante prevenir. Entonces, si no previenes el problema, luego vas tarde, porque cuando tú vas a meter el insecto auxiliar, ya tienes la plaga instalada en la finca y ya vas tarde, vas por detrás de la plaga porque ya ha cogido terreno la plaga. Bueno, aquí las características del parvispino, como he dicho, tiene un dimorfismo sexual, el macho prácticamente es igual que Franquiniela, ¿vale? Que el Tris franquiniela, pero la hembra pues más grande, tiene el abdomen más ovalado y homogéneamente es más oscuro. Son insectos gregarios, trabajan en grupo, por eso son daños en las hojas, en los cogollos. Por otro lado, se desarrolla muchísimo en la hoja y en el fruto. Franquiniela se desarrolla más en la flor, este se desarrolla más en hoja, por eso es plateado. Y obviamente en el fruto, que una vez que empieza ya a hacer el cuajado y a engordar, pues no vemos luego ese tipo de daños que son irreversibles. Algo bueno que tiene este TRIPS, vamos, por decir algo, pues que no nos transmite el virus del espotes, por ejemplo, como Franquinella, ¿vale? Y algo más malo es que no es resistente a la gran mayoría de los insecticidas que usamos, es resistente, ¿vale? Es resistente a la mayoría de los insecticidas que usamos, ya que vienen de gramíneas, de macetas, o sea, realmente vienen ya curados de espantos de tratamiento y por eso es tan resistente. Ciclo biológico. Bueno, realmente el ciclo biológico del Tris parvispinum es igual que el de Franquiniela, pero es más corto. Pasa por su fase de huevo en hoja, su larva 1 y larva 2,
y luego sus fases de sus estadios ninfales, prepupa y pupa en el suelo. ¿Vale? Realmente es igual, solo que es más corto. ¿Qué significa esto? Que al ser el ciclo más corto, las poblaciones van a ser más abundantes en poco tiempo y es más difícil de erradicar y de controlar. Vale, aquí os voy a mostrar una tabla de unos estudios que se hicieron en Cartagena, ¿vale? Donde puedo mostraros que el porcentaje de supervivencia de este Tris parvispinum a diferentes tipos de temperatura. Y quiero que os fijéis sobre todo en el ciclo completo, ¿vale? Nos podemos dar cuenta perfectamente que a temperaturas suaves, como he dicho, su supervivencia es mayor, ¿vale? A 24 grados la supervivencia de este bicho es mucho mayor. En cambio, a 15 grados la supervivencia, por ejemplo, de las pupas baja muchísimo en el suelo. Por eso notaremos que luego en invierno la población se queda un poco más mermada. Aquí lo podéis ver también de otro tipo de la gráfica, donde el ciclo completo es mucho, vamos, lo que estaba comentando, que es la supervivencia mucho mayor a temperaturas suaves. Y en cambio, a temperaturas más extremas, pues baja. Por otro lado, en esta tabla os quería mostrar también la duración del ciclo. Cuando estamos en temperaturas extremas de frío, pues estamos viendo que el ciclo es mucho más largo, más de 1 mes y medio. O sea, aproximadamente 1 mes o 1 mes y medio, ¿vale? En cambio, cuando estamos en temperaturas extremas de calor, como todo insecto y como la gran mayoría de todos los insectos, pues los ciclos son mucho más cortos, las poblaciones son mucho más altas, extensas y cuesta muchísimo más controlarlo. Aquí en la gráfica lo mismo, para que lo podáis ver gráficamente. Y bueno, yo ahora voy a centrarme en lo que yo creo que es súper importante en este tema, que es lo que nosotros hemos podido ir estudiando sobre esta plaga y lo que nosotros aplicamos al sistema para poder ayudar a sacar la cosecha con los menos daños posibles de este insecto, ¿vale? Lo primero que hay, como he comentado, es imprescindible hacer control biológico y crear biodiversidad. Ahora os comento por qué. Pero imprescindible el control biológico desde el inicio, como he comentado. Y el tema de la biodiversidad es porque mucha gente, hablo desde mi experiencia, tengo Parvispinus, Orius, Orius, Orius. No, error. Realmente os he comentado que este es un trips que está mucho en las hojas, que trabaja de forma gregaria y que el Orius nos va a ayudar muchísimo a bajar las poblaciones, muchísimo. Pero el Orius es un bicho que suele estar más adaptado a la flor, este es un bicho que está más adaptado a la hoja. Entonces, el Orius hay que meter, pero no centrarse solo en el Orius. Hay que centrarse también, por ejemplo, en los ácaros depredadores. Os he hablado del Amblysellus swiski, un todoterreno. Se instala en condiciones también extremas. Come muchísima población de huevos y de larvas pequeñas de trips, no solo de mosca, de araña. Entonces nos ayuda también a bajar las poblaciones. O sea, yo opino que tanto todos mis compañeros como yo opinamos que lo importante es tener siempre los ácaros depredadores bien instalados durante todo el ciclo de cultivo. Obviamente, no abusar de los fitosanitarios, como he comentado anteriormente, y realizar sueltas espontáneas de Orio, no solamente de Orius adultos, sino de Orio ninfa también. Y por supuesto, de lo que iba a hablaros, es también la suelta del Tripsoil, Macrochele robustulum. Ahora más adelante lo voy a explicar, pero no solamente centrarse en hacer las sueltas vía aérea, como he dicho, sino también centrarse en hacer el control biológico vía suelo. Bueno, también hay tratamientos microbiológicos que nos ayudan contra el parvispino, por ejemplo, hay diferentes tipos de entomopatógenos, diferentes especies que nos pueden ayudar vía aérea a ir controlando este tipo de insectos, este tipo de plaga en el suelo. Luego también nematodos entomopatógenos que nos van ayudando a llevar las pupas y las prepupas más controladas en el suelo. Y luego ya también quería hablaros de cuando ya tenemos zonas localizadas con este TRI muy avanzado, donde estamos viendo que las hojas están completas, que también está el fruto muy, muy, muy afectado, es muy importante el desoje. Como he dicho anteriormente, está en la hoja, este insecto está mucho en la hoja, por lo cual el desoje nos va a venir bien para bajar la población. Luego hacer sueltas de Orius en esa misma zona y, por supuesto, reforzar con ácaros presa, como puede ser el switch, ¿vale? Luego, por otro lado, también otra estrategia es poner placas, ¿vale? Las placas hay que ponerlas en zonas estratégicas, de entrada, como bandas,
debajo de ventanas. Si el vecino te dice que tiene una plaga, pues también. La plaga sobre todo nos va a advertir de lo que tenemos dentro de nuestro invernadero. Bueno, aquí lo que iba a hablaros del trisoy, Macrocheles robustulus, es un macrodepredador muy voraz, se instala muy bien en el suelo, cualquier tipo de suelo. Realmente se introduce pues, cuando introducimos el Amblysellus sweetie, por ejemplo, y el Orius. Quien tenga dudas sobre ello, os animamos a que os pongáis en contacto con nosotros y os explicaremos realmente cómo va este bicho, cómo lo tenéis que soltar, etcétera. Pero es un depredador de pupas y de prepupas de trips, no solamente de trips, de otro tipo de plagas como puede ser mosca esciárida, mosca tigre, falso gusano del hambre, de diferentes tipos de plagas. Pero como estamos hablando ahora mismo, centrándonos en el trip, pues por eso, realmente es un bicho que nos va a ayudar mucho a mantener a rajatabla los niveles de pupa y prepupa en el suelo. Ahora voy a mostraros realmente un testimonio de un agricultor de la zona que lo probó, así que os voy a dejar aquí que lo escuchéis. Buenas, soy Francisco Ortega, agricultor ecológico de Murciverde. Aquí antes hemos tenido una plantación de pepino, aplicamos trisoy al suelo para el tris, para el control de larvas. Hemos puesto otros pepinos ahora y la verdad es que está bastante limpio de tris. Ahora mismo no se ve nada en el suelo, se ve bastante población de trisoy y la verdad es que a mí esto es una cosa que no había pasado nunca, porque ya sabemos que en el cambio de cosecha siempre el tris es lo que más ataca, lo peor que le viene a la planta. Y la verdad es que me ha sorprendido para bueno. Bueno, ahora voy a enseñaros otro vídeo, ¿vale? De cómo realmente actúa depredando las pupas y las prepupas de tri, este bichito. Ahí tenemos una prepupa y ahora veremos un individuo de Macrocheles, un macho atacándola. Bueno, ahora vienen participan también dos hembras. Siempre con esto queremos que vieseis realmente la competencia por el alimento, ¿no? Van a luchar por alimentarse. Realmente lo que está haciendo es llevarse la presa para que no se la quite. Y esto es la ley del más fuerte. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y luego, si queréis, comentamos un poquito sobre ese tema también. Quería comentaros también sobre la mosca tigre, la Conesa atenuata, porque bueno, mosca tigre es un nombre bastante local y por quien no conozca el nombre local de esta zona, pues Conesa atenuata es una mosca que realmente mucha gente piensa que es un aliado, que nos ayuda mucho en el control biológico. Y bueno, a ver, en cierta parte es un insecto depredador que caza al vuelo, puede cazar alguna mosca blanca, puede cazar algún trip que salte, puede algún pulgón alado. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que cuando queremos hacer control biológico frente al pulgón, o sea, instalar Aphidius colemani, Aphidius cervi, diferentes tipos de insectos que son voladores, si tenemos la mosca tigre instalada en la finca, no vamos a tener éxito y no vamos a poder tener un control biológico frente al pulgón. Entonces, pues quería comentaros que el tripsoy, el Macrocheles robustus, el bicho que acabáis de ver, no solamente se alimenta de pupas y prepupas de trips, sino que también se alimenta de pupas como mosca tigre, como he comentado anteriormente. Entonces nos ayuda a tener un poco más estable los niveles de mosca tigre y podamos así realizar el control biológico frente al pulgón. Bueno, aquí quería comentaros lo que he dicho anteriormente, que creo que es muy importante potenciar los ácaros. Hay en ciertos cultivos como los pepinos que realmente se hace constantemente durante todo el año, pero creo que es muy importante hacerlo en todo tipo de cultivos. Muchas veces las poblaciones se ven afectadas por cambios de temperatura, del clima, por algún tratamiento químico que tengamos que meter puntualmente. Entonces es muy importante potenciar siempre esos ácaros para mantenerlos en todo ciclo de cultivo. Se puede hacer manualmente, también se puede hacer con esa máquina que estáis viendo ahí, con una máquina de aire que nos ayuda a soltarlo más rápido, más homogéneo. Está a vuestra disposición, el que lo necesite nos puede llamar y se le deja para realizar su suelta y listo. Por otro lado, ya sabemos que
algunos bichitos como puede ser el Orius, en la época en la que tenemos menos luz y menos temperatura, sus ciclos son mucho más largos y tal, y al final pues puede ser que desaparezcan. Entonces siempre hay que ayudar con ácaros, como he comentado, pero tenemos un ácaro específico para los meses de invierno, desde octubre hasta febrero aproximadamente, que es el Cucumeris, y siempre nos va a ayudar frente al tri a mantenerlo a raya. Y bueno, ya he hablado un poco de todo lo que quería hablar del tema del TRIPS, y ahora quería centrarme en el control biológico conservativo. La palabra lo dije, el control biológico realmente hay que conservarlo. No me merece la pena actuar y aplicar todo lo que he aplicado en los primeros meses de plantación, Swiss-Ski, Orius, el Phytoceylus, los sírfidos, las crisopas, porque yo tengo agricultores que meten muchísimos insectos auxiliares. ¿Qué pasa? Que llega el momento de que desaparece la floración del cultivo, realmente días más cortos, más fríos. ¿Y qué pasa con esos insectos? Pues realmente que empiezan a mermar, empiezan a desaparecer, y 2 meses después, porque aquí el frío dura 1 mes o 2 meses, estamos metidos en la primavera y empezamos otra vez el ciclo de los pulgones, otra vez la araña, otra vez la mosca, y han desaparecido todos estos bichitos, con lo importante que estén activos durante todo el ciclo de cultivo. Pues bueno, simplemente yo quería comentaros que en el control biológico lo que consiste es atraer e instalar esos auxiliares en nuestro sistema, ¿no? Y mantenerlos. Entonces, bueno, por un lado, obviamente lo que he dicho, usar fitosanitarias que sean menos agresivos, que sean más respetuosos con el medio ambiente, con nuestros insectos, hacer sueltas puntuales, aunque estemos en invierno y digamos, ahora no hay plaga, pues hacer sueltas para poder mantener, establecer umbrales de tratamiento, y obviamente también pues hay que hacer siembra de plantas asociadas al cultivo que nos ayuden a traer todos esos auxiliares, tanto los que hemos aplicado para mantenerlos como los que pueden haber en la calle. Que en la calle no solamente hay plagas, hay también insectos auxiliares que nos vienen muy bien, que entren dentro de nuestro invernadero. Bueno, aquí quería explicaros el control biológico que hacemos del sistema Bunker Plant. Todo esto es algo muy preventivo, es una preinstalación de auxiliares, esto sobre todo se hace para los problemas de pulgón. Aquí estoy poniendo un ejemplo de un invernadero de pimiento, donde estáis viendo la cebada. Esa cebada el agricultor lo pone cuando hace el trasplante del pimiento. Cuando esa cebada está algo crecidita, nos pide a nosotros esas macetas que estáis viendo ahí, que van instaladas con un pulgón, Rhopalosifum paddy, exactamente la especie, que solamente se instala en lo que es en la cebada, en los cereales, y entonces pues lo aplicamos dentro de este sistema del invernadero, y ahí se va a instalar todo ese pulgón que no nos va a afectar en ningún momento a nuestra planta, a nuestro cultivo en sí. Y una vez que instalamos todo ese pulgón, el Rhopalosifum paddy, pues ya podemos empezar a trabajar a introducir insectos auxiliares, como he dicho anteriormente, crisopas, sífidos, afidios, tanto parasitoides como depredadores. De esa forma que adelantamos, anticiparnos al problema. Tener una instalación previa para cuando te entren focos de pulgón, estén ya esos bichos para actuar, para intentar bajar esa población o mantenerlo a raya. O sea, con esto me quiero referir, el insecto se va a dar cuenta antes que nosotros de que el pulgón ha entrado. Entonces, te ayuda a ir controlando la plaga. Bueno, ahora voy a explicar un poquito las plantas reservorios, las ventajas que tienen y por qué es interesante usarlas desde el inicio del cultivo. Las ventajas que no pueden tener el control biológico estas plantas reservorios realmente son refugio y protección para esos insectos, sobre todo cuando hay tratamientos, o cuando también en condiciones climáticas extremas, millones de efectos de este tipo, ¿no? Pues siempre nos va a ayudar a refugiar y a la protección. También nos ayudan a crear un microclima más adecuado para ellos, es una fuente extra de alimento de polen y néctar, ayudan obviamente por la floración a atraer a esos depredadores y parasitoides que hay en el entorno, y bueno, sobre todo también pues, nos ayudan a que esos individuos se reproduzcan ahí todos más juntos y las poblaciones puedan crecer un poquito más. Los factores que hay que tener en cuenta para elegir ciertas plantas son básicas. Pues tenemos que usar plantas que sean autóctonas, que se adapten bien a nuestro medio, a nuestro entorno,
que tengamos nosotros en el invernadero disponibilidad de espacio para hacerlo, que elijamos obviamente plantas reservorio con una alta floración, donde se adapten también a esos enemigos naturales que necesitamos, que sean poco invasivas, no sean exigentes al agua ni a la nutrición, que tengan poco mantenimiento, ¿vale? Y también porque tengan sobre todo larga durabilidad durante el ciclo de cultivo, en su floración. Y con esto ahora os lo explicaré un poquito más adelante, pero hay que hacer combinación de especies siempre, de porte alto, de porte medio, de porte bajo. ¿Por qué? Porque hay insectos donde van a tener vuelos más bajos, otros vuelos más altos. Entonces hay tipos de insectos que se pueden instalar bien en plantas de reservorio más altos y otros más bajitos. Y sobre todo pues el tema del solape de la floración, porque una especie a lo mejor me va a florecer en enero y otra me florece en marzo, pues hacerlo de tal manera que yo pueda tener una floración durante todo el ciclo de cultivo. Bueno, las pautas a seguir para plantar, por ejemplo, setos exteriores, que no solamente esto se hace dentro del invernadero, sino también se hace fuera, está menos visto, pero cada año se hace más. Como he comentado, especies que sean autóctonas, que se adapten bien al medio, que tengan una floración intensa, todo lo que he comentado anteriormente, que tengan poco mantenimiento, que no nos den trabajo y que no sean transmisores de virus y de plagas. Aquí os dejo un poquito algunos ejemplos, como puede ser la adelfa, romero, lavanda, tomillo, cuernecillo y siempreviva. Son algunas de las especies, pero hay muchas más que nos pueden ayudar en la zona exterior, a ayudar pues, como barrera, para que haya insectos auxiliares ahí trabajando y poder realizar el control no solo dentro del invernadero, sino también con efecto barrera en el exterior. Bueno, ahora las pautas a seguir para la plantación de las islitas y las plantas de reservorio dentro del invernadero es más o menos lo mismo, adaptadas, que se adapten al medio, que no sean invasivas, porque realmente lo que necesitamos es sacar nuestro cultivo, no las plantas de reservorio, que tengan una floración muy intensa y solapada, y lo mismo que no nos puedan transmitir virus ni otro tipo de plagas. Aquí tenéis otro ejemplo, la ISO de mar, la lobularia marítima. Realmente esta planta de reservorio la conocéis ya todos. Es con la que se trabaja sí o sí. El resto es lo que nos interesa que empecéis a trabajar ya, porque os vais a dar cuenta que el control biológico va a durar mucho más durante el ciclo y vaya a haber un éxito en la cosecha. Bueno, explicar un poquito que en la lobularia pues ya lo conocéis, que el orio se instala bastante bien, tiene mucha flor, tiene néctar, polen, entonces pues el orio realmente se adapta muy bien. Los sírfidos, las larvas de crisopa, también la araña roja de terciopelo le gusta mucho. En milenrama, pues por ejemplo, se instalan muy bien los sírfidos. Luego en los tajetes es otra especie que funciona muy bien. El hinojo realmente es una planta de porte alto, donde la crisopa le gusta mucho, los afidoletes también, el escimu, y el girasol de invierno, ¿vale? También es una de las especies que más se está usando, le gusta mucho a la crisopa y al escimu. Luego, por otro lado, también tenemos la ruda, que realmente es una repelente de insectos, la podemos usar por si tenemos en una zona también alguna plaga, pues para que la repele. Bueno, esto simplemente es un ejemplo de cómo lo podéis hacer en vuestro invernadero. Hay diferentes tipos de composiciones de plantas reservorio. Lo ideal es que tengáis aproximadamente 7-8 especies diferentes, ¿vale? Y de esa forma podáis ir, como he dicho, en una zona que tenga luz, que tenga disponibilidad de agua y obviamente sea cómodo para vosotros y no interrumpan vuestro día a día en vuestras labores de trabajo. En la página Biosur Acciona lo explica todo, aún así nuestros teléfonos estarán disponibles para cualquier duda que tengáis, pero esto simplemente es un ejemplo para que veáis también la floración, pues cómo lo podéis poner y siempre poner una planta, una de porte bajo al lado de una alta e intercalando para el tema de la luz y de los tipos de insectos para que se instalen en condiciones. Y bueno, aquí quería simplemente mostraros las diferentes tipos, son como unos consejos que os doy porque realmente son bastante importantes. No me voy a cansar de decir, prevención, la preinstalación es muy importante. Las formas de suelta y cómo realmente detectáis los focos, porque detectar los focos a tiempo nos va a asegurar la vida del cultivo. El detectar los focos, el valorar si ese foco, esa incidencia, hay que primero meter un tratamiento para bajar población.
siempre digo que los tratamientos sí pueden ser con productos residuos cero, microorganismos que no lleven químicos aún mejor, o por lo menos con fitosanitarios que sean más respetuosos para los insectos auxiliares. Usar dosis adecuadas según el problema que tengáis. Para eso digo que estamos nosotros, estamos los técnicos en el campo para ayudar a eso. Y sobre todo, crear una biodiversidad. O sea, si nosotros usamos toda la gama de insectos que tenéis a vuestra disposición, os aseguro que el control biológico le vais a ver muchísimo más rendimiento y mucho más éxito. Bueno, como he dicho antes, que he hablado un poquito del tris, que es una de las plagas que más problemas nos da, los pulgones es otro tipo de plaga que nos afecta muchísimo. ¿Vale? Y bueno, no voy a meterme mucho en el tema, pero simplemente diferenciar entre pulgones pequeños y pulgones grandes, que es la siguiente diapositiva. En los pulgones pequeños tenemos la Phygosífilis y el Mythus persicae, son los que más nos afectan en esta zona. Transmiten virus, dañan mucho el cogollo, crean melaza y son difíciles de controlarlo. Las soluciones que nosotros aportamos obviamente es meter insectos, realmente avispas parasitarias, afidio y demás que nos ayude al parasitismo y obviamente no olvidarnos de los depredadores como las mariquitas, los sílfidos, los fidoletes, las crisopas son muy importantes a la hora de controlar los focos localizados de pulgón. Tengo que deciros que realmente los pulgones, cuando llegan a condiciones muy extremas de temperatura, para ellos poder sobrevivir, no solamente porque la reproducción de los pulgones no solamente son sexual, sino también asexual. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando hace mucho calor y empiezan a reproducirse sin parar, los ciclos no acaban bien y los pulgones son muy pequeños, muy diminutos, el mini pulgón, es como lo conocemos aquí como mini pulgón. Y realmente, ¿qué es lo que pasa? Que los parasitoides no funcionan. El afidio, por ejemplo, no va a querer parasitar un sitio donde no tiene cómo parasitarlo, porque es muy pequeño. Por eso la importancia de meter depredadores, porque nos quedamos cortos metiendo solamente parasitoides, ¿vale? Aquí os muestro los pulgones grandes, que suele ser el Macrosifus o el Alacortum, que realmente nos afecta en temporadas más de primavera-verano, o bueno, primavera-otoño, cuando las condiciones son más tenues, no hay tanto extremo de ni frío ni calor. Y bueno, gracias a Dios no nos transmite virus y las soluciones que aportamos, aparte de los depredadores, sin duda, son pues, afidios más grandes, porque como son pulgones más grandes, pues los parasitos también tienen que ser más grandes, como el afidio herbi, el afelino. Y bueno, son cosas que yo más o menos ya conocéis, pero es la importancia, ¿no?, de saber diferenciar siempre entre un pulgón y otro, porque la estrategia que se usa es diferente. Bueno, esto como complemento al control biológico, decir que es darle la importancia a saber colocar las trampas y las feromonas a tiempo, de atracción sexual y de confusión sexual para el tema de algunos tipos de diferentes de gusanos. Los hoteles de insectos también, esto ya es un punto extra, ¿no? Pero siempre nos va a ayudar a que estos insectos auxiliares, tanto los del entorno como los que hemos adaptado nosotros al medio aplicándolos, tengan también un refugio. Y también, pues, colocación de nidos de especies que se alimentan de estos insectos plagas, como pueden ser nidos de murciélagos, nidos de aves. Simplemente esto era por comentarlo un poco por encima, que lo podéis también tener en cuenta. Bueno, también quería hablaros de lo que estamos, bueno, porque la mosca de la fruta, la Ceratitis capitata, como he dicho, estos últimos años, estas últimas campañas hemos estado viendo que nos está afectando bastante en nuestros cultivos, sobre todo de pimiento. ¿Qué es lo que pasa realmente? Esta mosca funciona mucho con la calor y realmente lo que pasa es que cuando nosotros tenemos plagas como puede ser el Creontriades, que es una plaga que es un bichito que nos afecta al pimiento cuando realmente está empezando a cuajar y demás y le hace una heridita, de esa heridita cuando empieza el pimiento a madurar es cuando llega la mosca de la fruta, la Ceratitis capitata, pone su huevo y ahí es cuando ya me lo infecta y empieza a pudrir. Y claro, es muy difícil de controlar porque realmente tú en un par de días se te ha inundado todo de esta mosca. Entonces, consejos que nosotros damos para poder controlar esta plaga es usar atrayentes sexuales, feromonas con su insecticida y demás,
y las trampas pues se suelen aplicar unas 20 por hectárea, y en el momento que empezamos a ver ya muestras de moscas atrapadas, muy importante es subir la dosis 4 o 5 veces más hasta llegar a 80 o 100 trampas por hectárea. Hay que ser también muy preventivo, y si sabemos que estamos en una época en que estamos madurando muy rápido, que hace demasiada calor, vamos a tener más incidencia en estas moscas. Y la importancia obviamente de tener también sin duda las placas amarillas que nos van a ayudar también a detectarlo. Y bueno, por último quería quería hacer la referencia a la importancia de elegir un buen plástico de cubierta que sea adecuado, y os explico por qué. Realmente ahí estáis viendo una imagen donde se ve todo el mar de plástico de Almería y parece que no, parecen casas desde aquí, pero debajo de todo ese mar de plástico hay vida. No solamente el cultivo, que ya bastante vida es, sino todos estos insectos auxiliares de los que estoy hablando, polinizadores. Entonces, realmente es muy importante que todo ese plástico que nosotros usemos sea un plástico que no nos afecta a la hora de instalar nuestros insectos auxiliares, ¿vale? Y simplemente os quería explicar por encimita pues, la importancia que tiene el espectro de la radiación solar y el efecto sobre el cultivo. Los rayos ultravioleta, como ya sabéis, tienen un gran poder energético, y nuestros auxiliares y nuestros polinizadores lo necesitan, entonces, para poder trabajar y llevar su trabajo a cabo. Entonces, por ello es la importancia que digo de saber elegir un plástico que esté adaptado con ciertos tipos de aditivos que nos definan un material donde el rayo ultravioleta no se vea afectado y así no nos perjudique en nuestro control biológico. Realmente eso a lo que me quería referir. Y por ejemplo, el PAR, pues también es una radiación, la radiación que tiene el PAR es una radiación muy útil que se refleja, y a los polinizadores en este caso les hace falta 100% para poder realizar su trabajo. Y nada más, pues simplemente eso es lo que quería comentaros sobre el plástico, que creo que también tiene una importancia bastante exhaustiva a la hora de poder luego hacer el trabajo bien del control biológico debajo de ese plástico. Y por mí ya estaría todo, ya os he hecho la presentación de lo que realmente quería hablar. Y ahora tenemos ahí para... Muchísimas gracias, Sara, por la presentación. Hola, de ¿Qué nada. tal? Ha sido magnífica. Muchas Muchísimas gracias. gracias a Eh, vosotros. Nada, solo simplemente recordar a los asistentes pues, que tienen abajo de la pantalla el módulo para plantear las preguntas que les hayan surgido después de la presentación. ¿Vale? La grabación del webinar y la presentación les llegará vía mail en los próximos días, posiblemente esta semana. Solo recordar que muchas veces puede que llegue a spam. Eso pasa si no se ha guardado la dirección del mail. Así que si a alguno les ocurre, simplemente guardando la dirección, les debería llegar directamente al correo, al buzón de entrada, no al spam. Y nada, vamos con el turno de preguntas. Sara, José Alberto Fernández te agradece la presentación y aprovecha para preguntarte cómo afectan los químicos al Macrocheles robustulus o el tripsoil y su durabilidad en el cultivo o en el suelo. Vale, bueno, realmente son dos preguntas por lo que veo. Ujú. Los químicos, ¿cómo afectan al macrocheles? Vamos a empezar a decir que los químicos afectan a cualquier tipo de insecto auxiliar, ya que son químicos y lo que hacen realmente es matar los insectos, tanto buenos como malos. Pero realmente este bicho, este macrocheles robustulus, como lo metemos vía en el suelo, está protegido frente a diferentes tipos de tratamientos. Es diferente también cuando está la planta muy pequeñita, ¿no? Que cuando tú tratas el químico cae al suelo y le puede llegar a afectar, a cuando tú tienes una planta ya con un porte muy alto y tratas el cogollo, obviamente no le va a llegar a afectar, a no ser que me metas un químico importante, pero realmente está muy protegido de los químicos, y lo que le puede llegar a afectar más son los acaricidas, porque es un ácaro, la insecticida no suele hacerle mucho efecto. Y el tema de la durabilidad en el cultivo, pues realmente desde que tú haces la aplicación, el insecto se instala por todo el suelo de la finca, y hasta que tú no desinfectas,
ese insecto va a estar trabajando en tu cultivo. Y si cambias de cultivo, como hemos visto el vídeo que quería comentar, ese hombre estaba haciendo un cambio de cultivo y en esa cosecha realmente cuando ya tiene una instalación, por eso la importancia de la preinstalación de los bichos, cuando ya tiene unas condiciones que ya la población realmente es más alta, es donde notan realmente más la eficacia del insecto. Vale. ¿No? Pasamos a la siguiente. Me comentan si tendríamos disponibilidad de venta de las plantas reservorios. Ujú. Pues sí, tenemos disponibilidad de plantas reservorio, como he dicho, son cajitas que van más o menos 7 o 8 plantitas de diferentes tipos de plantas reservorio, son unas 108 110 plantas por caja, se suele meter una caja a la hectárea, cuanto antes mejor, ya he dicho que la preinstalación es muy importante y está a vuestra disponibilidad, podéis llamarnos cuando queráis y de un día para otro la tenéis. Genial. Tenemos otra pregunta por parte de José Javier Sáez, que nos comenta que suelen azufrar a los pocos días del trasplante. ¿Cómo podría afectar esto a la instalación de los auxiliares, ya que ahora nos aconsejan introducirlos antes? Vale, os comento, el azufre es un acaricida y realmente el acaricida tiene un efecto aproximadamente de 7 días, ¿vale? Entonces, pues hay que respetar los plazos de seguridad que cada producto químico te señale. Algunos azufres llevan también otro tipo de materia activa, por lo cual tenemos que saber exactamente qué azufre ha metido y de esa forma nosotros la asesoraremos, hay que dejar 7, 10 o 15 días. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta de Javier García, que nos pregunta si sería bueno instalar insectos en la planta reservorio de la calle o si eso sería inviable, ya que se irán de la zona. Para nada es inviable porque, como he comentado, si tú las condiciones de tu finca o fuera de tu finca son adaptadas a ellos, plantas que les gusta a ellos, floración, alimento y fuera químicos, ya te aseguro que esos insectos se van a quedar ahí porque realmente tienen lo que necesitan. Porque cuando tú estás en un sitio que tienen lo que necesitas no te vas, pues ellos lo mismo. No hay problema. Genial, perfecto. Pues de momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien se anima a alguna última. Si no, lo dejaríamos todo aquí. Nada, por el momento no hay más. Así que nada, Sara, agradecerte la presentación, tu disponibilidad, tanto a ti como a Biosur. Y nada, los asistentes, pues les esperamos para Claro que futuros sí. webinars. Aquí estamos para lo que necesiten. Genial. Muchísimas gracias por esta oportunidad y espero que os haya servido de mucho esta presentación. Y bueno, ya nos veremos pronto realizando otro tipo de temas. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Sara, Gracias a y vosotros. buena tarde a los asistentes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.